Entonces voy a introducir, tengo el honor acá de introducir a Graciela Chichinilsky para ustedes y luego voy a pasar, le voy a dar el pase a Graciela. Graciela tiene 2 doctorados, uno de matemática de MIT y UC Berkeley, y el segundo doctorado es un doctorado en economía de UC Berkeley. Actualmente Graciela es profesora de economía y de estadística matemática en Columbia University, y además es la directora del Consorcio para la Gestión de Riesgo en Columbia. Graciela también es profesora visitante en el Departamento de Economía de Stanford y del Stanford Institute of Economic Research. Anteriormente, Graciela fue profesora en Harvard y también en Essex. Es la autora de 15 libros y de más de 400 artículos científicos en journals académicos. Su última publicación es un paper en física cuántica de Topology of Quantum Theory and Social Choice, que se publicó en Quantum Reports en junio del 2022. Es pionera en la investigación en el campo de economía, desarrollo sostenible y medio ambiente, con publicaciones que, mirando el currículum, van atrás hasta los años 80. Entre sus libros más recientes se destacan The Economics of Climate Change, el libro de Saving Kyoto. No puedo no mencionar el libro con mi amigo y autor Armond Reisay, que es Handbook on the Economics of Climate Change. Armond, así que me gusta decirlo. Su último libro especialmente es el que motiva la charla de hoy. Se llama Revirtiendo el cambio climático y cómo la captura de carbono atmosférico puede resolver el cambio climático y corregir la economía. Ahí lo vemos, Graciela. Graciela es la autora del mercado de carbono que se creó en el protocolo de Kioto y que se volvió ley internacional en 2005, y tuvo a su cargo la redacción del documento sobre este mercado que formó parte de lo que luego fue el protocolo en diciembre de 1997. Ha realizado un trabajo pionero en el desarrollo de mecanismos de mercado innovadores, al que ella llama capitalismo verde. Trabaja como asesora de las Naciones Unidas para presidentes. Especialmente en lo que respecta a la charla de hoy, Graciela es CEO y cofundadora de la empresa Global Thermostat, que es una compañía en la que coinventó una tecnología de carbono negativo, que captura el dióxido de carbono de la atmósfera y que puede comercializarse para producir bienes rentables, bienes económicos como biocombustibles, alimentos, bebidas, materiales de construcción. Graciela fue elegida en 2015 como CEO del año por Yale University Club en Nueva York, y su compañía Global Thermostat fue elegida como una de las 10 compañías más innovadoras del mundo en energía por la revista Fast Company. Graciela es una economista mundialmente reconocida, tanto en el ámbito académico como empresarial, político y también en la prensa internacional, con muchas intervenciones. Reside en Nueva York, y algo muy importante es que Graciela es argentina. Es un honor que haya decidido acompañarnos hoy en el workshop. Estamos muy agradecidos por este tiempo que nos está compartiendo, dejando compartir con ella. Graciela, si está lista, le doy paso para que haga la presentación del video, y nosotros acá lo tenemos listo para mostrarlo. Bueno, muchísimas gracias, Elisa, y espero que el sonido esté funcionando bien. Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. Muy bien, gracias. Y le agradezco la introducción, que es muy generosa, y espero que poder merecerla. Y quería explicar antes de empezar que estamos en una situación de emergencia con respecto al cambio climático. Y esa emergencia, para solucionarla, requiere que removamos, que saquemos el CO2 de la atmósfera, el CO2 que ya existe. Que ningún mecanismo financiero puede resolver este problema por sí mismo, sin sacar el CO2 que ya hemos puesto en la atmósfera
este problema de cambio climático ya no tiene solución. Y esto es una clarificación que se la doy del principio, para que no crean que podemos inventar mecanismos financieros como si fuera witchcraft, brujerías, que van a solucionar el problema. No, hay que sacar el CO2. Y eso lo dice la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, National Academy of Sciences, pero también lo dice Intergovernmental Panel on Climate Change, que viene a ser el panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas. O sea que yo estoy muy en favor de los mercados financieros para tratar de solucionar el problema, pero no quiero confundir a nadie y no quiero engañar a nadie, que ninguna gestión financiera puede sobrevivir o resolver el problema de cambio climático si no se saca físicamente el dióxido de carbono que ya hemos puesto en la atmósfera. Esto es lo primero que quería decir. No sé si estoy hablando claramente porque mi lenguaje español lo uso poco y por lo tanto no estoy segura que estoy hablando en forma clara y quisiera que me confirmen eso. Sí, creo que está perfecto la aclaración. Y de hecho por ahí, como una segunda aclaración, una de las preguntas que habíamos estado conversando es esto de que es necesario la captura de carbono para resolver el cambio climático y que sin la captura de carbono no va a ser posible resolverlo. Si eso, ¿qué tanto consenso a su opinión hay, consenso global, de que eso es así, o si todavía hay escepticismo? No hay más tiempo. Hemos perdido demasiado tiempo ya. O sea que lo que hay que hacer ahora es sacar el dióxido de carbono. Ahora bien, obviamente, no, para hacer lo que se necesita dinero, obviamente, nadie lo niega. Pero el dinero no es la solución. El dinero es el medio que se utiliza para ejecutar la solución. Pero la solución es sacar, remover el CO2 que ya está en la atmósfera. Obviamente que se necesita dinero para hacer eso. No se lo niega. Pero no hay que confundirse entre el medio y el objetivo. El objetivo es sacar el CO2. El medio es el dinero, que es necesario, útil, etc. ¿Okay? Esto es lo que yo quería clarificar. Y este es el libro del que usted habló. Lo voy a poner acá para que lo vean, porque todo lo que yo voy a decir hoy está en este libro. No sé si lo pueden ver. Un poco más a su izquierda. Ahí más arriba. Perfecto. Este libro se acaba de publicar y explica qué es lo que hay que hacer para dar vuelta al cambio climático, dar vuelta o reversing, para regresar a un estado normal de la atmósfera que no lo tenemos en este momento. Bueno, lo que hablamos era la posibilidad de que yo disminuya la cantidad de tiempo necesario para ustedes mostrando un film corto que se llama Carbon Negative, que ya se lo envié y que usted dice que lo tiene, y luego de ver ese film, que creo que es bastante clarito, más clarito de lo que yo puedo hacer, porque tiene imágenes y ejemplos, etc. Entonces ahí podemos hacer un diálogo y contestar sus importantes preguntas. Si esto le parece bien, podemos arrancar ya con el film, con el pequeño film, que son un poco más que 5 minutos, pero que tiene mucha información. Y a partir de ahí yo puedo responder a las preguntas que usted y la audiencia me quieren preguntar. ¿Le parece bien? Me parece perfecto, Graciela. Florencia, que tenés el video listo, cuando puedas lo vemos.
Usted lo está poniendo ahora, ¿verdad? Ahora lo estoy poniendo. Perfecto. The history of our planet is written in carbon. Billions of years ago, as Earth cooled from a fiery birth, its atmosphere was dominated by carbon dioxide, deadly to life as we know it. But a primitive organism found a way. Powered by sunlight, it thrived on the carbon and released oxygen, cleansing the planet's air. With life came death and decay, burying the carbon deep in the earth. For eons, it remained locked in rocks and soil. The 18th century, the discovery of the ancient carbon fueled a revolution. Economies thrived, but with unforeseen consequences. An alarming new report shows a record-breaking amount of CO2 in our atmosphere. This is the highest concentration of CO2 the Earth has seen in over 3 Scientists from billion around years. the globe saying today there is The Arctic ice caps are melting at the fastest rate in recent Extreme years. weather becoming Sea level time running out to prevent the worst impacts of climate change. Only by removing the CO2 that is already in the atmosphere can we prevent catastrophic climate change now. So I created the concept of carbon negative power plants. Now you can grow the economy, create jobs, create exports, and clean the atmosphere of the planet. I see the whole world economy based on carbon now, not petroleum, CO2. The basic goods that humans need for survival are food, without which we won't survive for more than a few weeks, water, without which we cannot survive for more than a few days, and air, without which we cannot survive for more than a few minutes. We need to value them. If we don't value them, they won't be there. And if they're not there, we will not survive. By 2009, I knew that we had delayed reducing carbon emissions so long that now it wasn't sufficient to reduce the emissions and the burning of fossil fuels. We actually had to take out, remove what was already out there in the atmosphere. So I worked with the United Nations for many years and created the carbon market of the Kyoto Protocol, which became international law in 2005, but it was never ratified by the US. Despite legislation, the climate crisis remained unresolved. And Graciela realized the solution had to come from the economy. If by cleaning the atmosphere and selling the CO2, we make more money than the cost of removing the CO2, then you have a commercial feasibility. And why should that be important? Because that will change the global economy. Because everybody wants to make money. Because we no longer depend on governments or on United Nations. It depends on the motive for profit, which is well distributed and well accepted. Even though the economists have to change the economy for climate change to be resolved, you need technology to do that. And the technology is physics and chemistry. I met Peter for the first time in 1996, when he left Princeton University to come to Columbia University to lead the Earth Institute that I was supposed to lead. So that was not a very good, propitious encounter with Peter Eisenberger.
Peter Eisenberger quickly recognized that what was needed is a combination of economic as well as physical tools and innovations. So there was a natural collaboration between Peter Eisenberger and myself. The key notion was to close the carbon cycle. And I still remember the day when you said to me that we should form a company to try to do this. And I said, we don't know how to do it. How can we form a company to do it? The urgent need to remove carbon from the air was clear to Graciela. The question was, could it be done in an economical way? The notion of taking CO2 out of the air seems improbable to many people because we've been struggling to take it out of the flue gas from our power plants. The first challenge one meets to see if this is feasible is to be able to move 3,000 times as much air as the amount of CO2 you collect, because the CO2 is only 400 parts per million. It's very dilute in the air. And after a long search, we discovered that the catalytic converter of your car, which is this device here, known as a monolith contactor, is the exact device we needed to do this. Up here, there's 640 of these devices. There's a fan behind it that's pushing the air through it. The air goes through. It has little cells. The little cells are impregnated with a proprietary sorbent. Need an agent in the walls of this thing that the CO2 is going to contact that will pick it up, not pick up the oxygen, not pick up the nitrogen, just selectively pick up the CO2. When the air finishes, it's clean. This captures the CO2, but that's half of the process. Now you have to release it. To release it, you apply heat, 85 degrees centigrade, less than what you need to boil a cup of tea. And there's lots of waste heat. I knew from my days at Exxon that the world is awash in waste heat, and that would make the process not only less energy consumptive, but it'd be heat that we're already not using, and therefore would really reduce the cost of this technology. And what do you do with the CO2? You sell it for water desalination, bubbles for beverages, greenhouses, producing carbon fibers, dry ice, polymers or plastics that are renewable, synthetic fuels. All of that is a market that is $1 trillion, and it's a very hungry market for CO2. And therefore the whole process generates a world economy where the more you produce, the more you export, the more jobs you create, the cleaner is the atmosphere. It's almost impossible to believe until you start thinking that it's no different from the discovery of oil as the basis for the economy over 100 years ago. Instead of throwing CO2 into the atmosphere, now you use CO2 to make money. So this is the CO2 economy, this is the carbon economy. We are replacing petroleum by CO2. For over 75 years, our region has been the leader of the oil and gas industry. In this new era, renewables and hydrocarbons enjoy a truly symbiotic relationship that is reshaping the economics of energy. And nowhere is this paradigm shift more true or relevant than here in this part of the world. I think the oil and gas industry understands that they are subject to enormous social and economic forces. For the first time, there is a future where the oil and gas industry is not dominating and has a different role. They have become the most volatile of all sectors of the economy. The CO2 molecule is as important now
as petroleum was in the last century. Instead of farming petroleum from the soil, we take the CO2 from the atmosphere. We farm, literally, the sky. And the reason there is such a huge demand for CO2 is because there is very limited supply, very high capture cost of the traditional technologies, and it's very difficult to transport. Our technology requires no transportation and is the lowest cost. It's so low cost that when we sell the CO2 that we farm from the sky, we make money, a lot of money. Thank you. Thank you. And I really can't understand, and I think it is too good to be true that you can take the CO2 Yes, back it and is too good. manufacture it. It is too good to be true to me, and I like to. Anything transformational has a propensity to be considered unrealistic because people say, if this is so good and it can be done, why hasn't it happened? That's the question they're asking. The answer is simple. The Wright brothers got tired of debating with engineers about whether planes can fly or not. It was a theoretical scientific discussion that took years. And the Wright brothers said, you know what, let's just fly, right? And they did. The interesting part of the story is what happened next. Even though the Wright brothers flew a plane, therefore laying down to rest this scientific debate of whether you can fly a plane or it is too heavy to fly, for 7 years after the first flight, the Wright brothers were faced with people saying that flying was impossible. And that's why it takes so long, because in the case of climate change, it was not just somebody flying a plane. I wish it was flying a plane. So easy as that. Well, it's an incredibly difficult problem to solve because you have to clean the atmosphere of the planet. Just think about it. It's an enormous task. You need 30 to 40,000 global thermostat plant in order to clean every year all the CO2 that humans emit by burning fossil fuels, which is approximately 40 billion tons. If we start right now, the production of 40,000 global thermostat units or other technologies that will do the same thing, in 20 to 30 years, we'll be able to remove all the CO2 that humans emit each year. Do we have time? Touch and go. Big innovation and big change is not easy. And it takes time for people to understand, to appreciate, and to learn how to use change. We're still learning with climate change. And I hope we learn fast enough that we don't destroy the Earth and the atmosphere that we share with other species and our own species in the process. So I'm talking about the new economy in which instead of burning fossil fuels, you are cleaning the atmosphere, and out of that you create the fuel for economic growth. But will it happen? Yes, because if it doesn't happen, we won't be here to tell the story. It has to happen.
Bueno, gracias. Gracias, Florencia, por el video. Graciela, yo quisiera empezar esta conversación un poco haciendo hincapié en lo novedoso de la idea detrás de Global Thermostat, que es la idea tradicional que nosotros tenemos de carbon offsets o de la captura de carbono, es utilizar esta captura como un instrumento para compensar emisiones dentro de algún sistema de precios de carbono, ¿no? Entonces, si hay en un sistema de carbon trading, una empresa que contamina puede compensar esa contaminación comprando un carbon offset. Ahora, esta captura no se utiliza para nada más que utilizarlo dentro de este sistema o este mecanismo de precio de carbono. Acá la idea es distinta porque es capturar el carbono para generar un producto, un bien económico. Que yo entiendo, y por acá viene la pregunta, es que no necesita de un mecanismo de mercado en particular, sino que se comercializa, la idea es que se comercialice en el mercado, en la economía, ¿no? Es capturar carbono como CO2, como un bien, que luego se vende en el mercado y una compañía lo utiliza para generar valor, en biofuel o en alguno de los bienes, ¿no? Quería entonces que nos comente si esto es así o si esta captura tiene algún rol dentro de los mecanismos de precio de carbono y en particular si requiere de algún mecanismo en particular o si simplemente estamos diciendo esto se da naturalmente en el sistema de mercado. ¿Cuál es la pregunta? Si hay alguna, digamos, intersección entre la idea tradicional de la captura de carbono y esta idea de que la captura de carbono se utilice para la producción de un bien económico. En la idea tradicional, la captura se utiliza para cumplir con una política, ¿no? En un carbon trading. Es completamente distinto, las dos cosas. Por ejemplo, existe una ley que fue también mi sugerencia, se llama 45Q, o Q, no sé cómo se dice en español, Q. Esa ley, que fue aprobada en el Congreso americano hace más o menos 3 años, fue una propuesta mía. Y con esa ley, cualquier compañía, cualquier persona que saque carbón de la atmósfera, se la compensa, no con dólares, pero con impuestos gratis. O sea, se llama en inglés tax credits. O sea que si usted pone una fábrica y logra sacar muchas toneladas de CO2, le reducen los impuestos que usted tiene que pagar. No le dan dinero, pero le reducen los impuestos, que en cierto sentido y en ciertos casos es lo mismo, no siempre. Esa ley, que yo la diseñé inicialmente, es una prueba, una demostración de qué distintos es el mercado de carbono con lo que se está proponiendo acá, de sacar el carbono de la atmósfera. Le voy a explicar por qué. Porque hasta ahora, esa ley 45Q, ¿cómo se dice la letra Q? Q. Muy bien, la letra Q, 45Q, esa ley se ha utilizado solamente para obtener tax credits, o sea, créditos de impuestos, de tal manera que la cantidad de CO2 que se saca de la tierra ha subido. Voy a repetir. Usando la ley 45Q, que yo inicialmente propuse y que ahora es una ley americana,
se ha utilizado esa ley para sacar CO2 que se vuelve a inyectar en la Tierra, y como el CO2 es un solvente, ayuda a sacar más fueles, no sé, ¿cómo se dice fuels? Combustibles fósiles. O sea, a partir de la ley 45Q, que paga con créditos de impuestos a la gente que saca el CO2, se terminó poniendo más CO2 en la atmósfera que antes. Es una especie de perversidad total. Pero eso sucede porque el CO2 es muy útil para la gente que produce combustibles fósiles. Por ejemplo, si hay un depósito de carbón o un depósito de gasolina que está casi seco, inyectando, poniendo el CO2 en ese depósito, se logra sacar la gasolina más fácilmente, porque el CO2 es como ya dije, es las palabras me hacen falta, disculpen. Solvente, dijo. Es ¿cómo se llama? Es un solvente. Y, por ejemplo, si usted va a hacer que le limpien la ropa a seco, utilizan CO2. Los limpiadores a secos utilizan CO2 porque es un solvente. Entonces, con esta ley que yo propuse y que se volvió ley en Estados Unidos, que se llama 45Q, se ha logrado sacar CO2 de la atmósfera o pagar a la gente con créditos de impuestos, de tal manera que se saca más CO2, pero ese CO2 se lo puso adentro de la Tierra, porque al ponerlo dentro de la Tierra se vuelve como un solvente y se termina sacando más combustible y más CO2 de la Tierra que antes. Esta perversidad, porque es una perversidad, eso no fue la intención de la ley, esta perversidad es lo que me llevó a definir este nuevo concepto, porque el concepto no es que saquemos CO2, el concepto es que se reduzca el CO2 en la atmósfera, punto. Si se saca CO2 de tal manera que se termina poniendo más CO2 en la atmósfera, no vale, chao. No sé si estoy siendo claro. Entonces, no, las dos cosas no son lo mismo. Esa es mi respuesta a su pregunta. Perfecto. Pero entonces, siguiendo sobre esa respuesta, ¿es necesaria una regulación que diga para qué se va a usar este CO2? Porque el concepto de la empresa, si lo entiendo bien, es que uno saca el CO2 y eso se puede comercializar, por ejemplo, en bebidas o en hielo seco. No, el concepto es que hay que sacar en forma total, hay que reducir el CO2 en la atmósfera, punto. No solamente sacar el CO2, pero no volverlo a poner o no hacer nada más que suba la concentración del CO2. Lo que hay que hacer es bajar la concentración de CO2 en la atmósfera, punto. Y esa ley 45Q es muy útil, pero no logró ese objetivo. Y lo que estamos hablando ahora, entonces, tampoco es apropiado, a menos que el resultado totalmente final sea que la atmósfera está más limpia que antes. Punto. ¿Está claro? Está claro. Okay, esa es mi respuesta. Mi pregunta sería si es necesario reglamentación o política para que esto suceda, o si puede darse solamente como mecanismo de mercado. O sea, se necesita una nueva 45Q que regule esta actividad para garantizarnos que el carbono sea negativo, el removal. El asunto es que un mercado tiene dos variables. Una es qué se vende y segundo, a qué precio. Entonces,
nosotros tenemos que definir qué se vende de tal manera que se termine con menos concentración de CO2. Y como la concentración de CO2 no se puede vender así fácilmente, entonces se necesita que las actividades envueltas en el mercado tengan como último objetivo y el recurso final, la acción final, reducir la concentración de CO2 en la atmósfera. Eso es el objetivo. No sacar CO2, volverlo a inyectar, usarlo como solvente y sacar más CO2. Pero el resultado final es bajar la concentración de CO2 en la atmósfera, que es lo que dicen los científicos. O sea que lo que nosotros tenemos que hacer es darle mucha importancia a lo que dicen los científicos. Y eso es lo que se vende y lo que el mercado tramita. No es el acto de sacar CO2, porque eso puede terminar de muchas maneras. Es el acto de reducir la cantidad, la concentración de CO2 en la atmósfera, en total. Y si nosotros logramos sacar el CO2 y usarlo, integrarlo en bienes económicos que son sólidos, como están en los ejemplos de la película, entonces eso se consigue. Por ejemplo, la película muestra los siguientes ejemplos de qué se hace con el CO2 que funciona bien. Uno, la desalinación del agua del mar. Eso obviamente no se puede transformar en más CO2. Otro, la producción de, voy a decirlo en inglés, la producción de polymers, o sea, plásticos que son apropiados, que no resulten en producir más CO2. Entonces, plásticos, agua desalinada, fibras de carbono que se utilizan para hacer metales y disculpe por mi problema del inglés y el español, y la producción de combustibles que no emiten CO2. Y el ejemplo ahí es que se puede hacer una forma de gasolina sintética que cuando se la saca del aire, cuando se la utiliza, emite CO2. Pero el CO2 que emite es CO2 que vino del aire. Así que el círculo cierra. O sea que al final no se incrementa el contenido o la concentración de CO2 en la atmósfera, como dicen los científicos que debe ser, o como dice la Academia Nacional de Estados Unidos, como dice el Intergovernmental Panel on Climate Change, que es la parte científica de la Convención Climática de las Naciones Unidas. ¿Está claro? Más o menos claro, porque esto es técnico, pero le estoy tratando de contestar. Creo que está claro. Voy a hacer una pregunta más y después abrimos a la audiencia para ver si quieren alguna clarificación adicional. Quería preguntarle sobre los costos. Hay como un conocimiento de que los costos de estas tecnologías de captura son muy altos, y uno de los puntos del video es decir que esta captura de carbono para producir bienes económicos es algo muy rentable. Quería que nos comente sobre esto, sobre Global Thermostat en particular, si hay ejemplos en práctica que estén funcionando de manera económicamente rentable, capturando carbono y comercializando productos. No existe todavía ningún ejemplo de gran escala de la producción de CO2 en forma económica, o sea que se integra ese CO2 a la economía mundial o incluso nacional, de tal manera que se suba
el Producto Bruto. No existen todavía. Pero le voy a decir que hace 15 años nosotros teníamos la electricidad fotovoltaica. Fotovoltaica. O sea, foto significa luz, voltaica significa volts, o sea, es luz que produce electricidad. Esta tecnología consiste en tomar la luz del sol y pasarla por membranas que traducen esa luz en electricidad, que existe. Ahora, hace 15 años, la tecnología que acabo de hablar, que se llama photovoltaic, Production of Photovoltaic Electricity, costaba más o menos el doble que toda otra forma de electricidad. O sea que no era económicamente posible, porque costaba el doble. ¿Me explico? Eso era más o menos 15 años. Bueno, 15 años más tarde, la electricidad fotovoltaica, que es lo que acabo de decirle, se pasa la luz por una membrana que la transforma en electricidad. La luz se transforma a través de esa membrana por electricidad. Y en este momento, así como estoy hablando, la electricidad más barata del mundo, pero realmente baratísima, es fotovoltaica. O sea que en 15 años se tradujo una situación donde costaba por lo menos el doble crear energía eléctrica limpia que usaba energía fotovoltaica. Y ahora que se bajó de 2 veces el costo de la energía normal a el costo más bajo, pero bajísimo. En este momento, el costo, hace 15 años, el costo por volt de la electricidad fotovoltaica era por lo menos 20 centavos por kilowatt hour. Y ahora no es ni 1 centavo, es menos de 1 centavo. En vez de 20 centavos, es medio centavo. ¿Me explico? Esto es una transformación radical. ¿Y cómo se produjo? Sencillamente dejando que opera el principio normal de transformación técnica que se llama learning by doing. O sea, se obtiene más información, o ¿cómo se llama learning? ¿Cuál es la traducción de la palabra learning? Aprendizaje. Sí, aprendizaje por la acción. O sea, si se hace en gran escala, el costo baja, porque se aprende de muchas maneras cómo bajar el costo. Esto es un principio científico, económico, que es completamente aceptado. Learning by doing. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que estamos en este momento como estuvimos hace 15 años en la industria fotovoltaica. Y podríamos fácilmente, en 10 o 15 años, encontrar que la manera más barata de producir plásticos, de producir combustibles, de producir gasolina sintética, de producir metales, etc., es sacarlo del cielo. Sacarlo del cielo y transformarlo en CO2 que se vuelve de metales, que son se llaman los... disculpen por los problemas de lenguaje, pero tengo una especie de confusión en la cabeza. Mi cabeza quiere ir en un lugar y yo le estoy diciendo que vaya en otro. Entonces, el hecho es que
se puede construir todo tipo de metales que sean más fuertes y más livianos usando fibras de carbono, carbon fibers. Y para eso vaya solamente a Mar del Plata o cualquier playa y vea que todos los barcos están hechos de fibras de carbono, no están hechos de metal o aluminio, no más. Entonces, esa transformación que estamos hablando ya está sucediendo. Ya sucedió en 15 años que la energía solar se ha vuelto la energía más barata del mundo, pero así por un gran margen. Solamente por learning by doing, aprendizaje por hacer, por la práctica. Ahora bien, llevó 15 años. Durante esos 15 años, usted estaría sentada ahí y me estaría diciendo, sí, Graciela, yo entiendo que se puede usar las membranas fotovoltaicas para producir electricidad barata, pero hasta ahora toda la electricidad producida con fotovoltaica fue por lo menos 2 veces más cara que la electricidad que usamos usando turbinas que usan carbono o otros combustibles fósiles. Y usted tendría razón, y yo tengo razón. Usted diría, bueno, es muy caro. Y yo digo, sí, es muy caro ahora, pero va a ser más barato en 15 años. Y las dos tenemos razón. Entonces, ¿qué hacemos? Y lo que tenemos que hacer es encontrar una manera de transitar ese periodo de transformación, como se hizo en 15 años en la industria eléctrica, de tal manera que ahora la electricidad fotovoltaica es la más barata del mundo. Tomó 15 años, pero se lo hizo. Lo mismo se puede hacer con el método de captura de CO2, de tal manera que en 15 años esa captura de CO2 sea la más barata del mundo, la manera más barata del mundo de producir gasolina, de producir agua desalinada, de producir metales con fibras sintéticas de CO2, etcétera, etcétera. Necesitamos 15 años para hacer eso y mucho dinero. En el caso de la fotovoltaica, eso lo hicieron los chinos. Ellos se dieron cuenta que necesitaban muchísima electricidad y que no querían hacer la polución enorme que están haciendo. Y por lo tanto invirtieron mucho en la electricidad fotovoltaica. Y sin embargo, aunque ahora en este momento es la más barata del mundo, requiere construir plantas eléctricas nuevas. Y esto no tienen tiempo para hacerlo. Entonces se ha atascado el desarrollo de la electricidad fotovoltaica simplemente porque hay que construir más plantas y eso toma tiempo. Aunque sea más barato, toma tiempo. Entonces hay que entender que la transformación científica que se necesita para resolver este problema va a tomar tiempo y dinero. Mucho tiempo. 15 años y mucho dinero. 2 billones de dólares. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Decimos no se puede hacer? ¿O decimos hay que invertir porque si no, la especie humana no va a sobrevivir? Porque si seguimos usando combustibles fósiles, vamos a terminar con una atmósfera que va a ser como la atmósfera en los campos de concentración nazis. Porque los campos de concentración nazis ponían a gente dentro de cámaras a las cuales inyectaban CO2. Y al subir la concentración de CO2, mataban a la gente. Lo que estamos haciendo en este momento con el cambio climático es el mismo experimento de los nazis, pero en vez de hacerlo en cámaras de gases, lo hacemos en la Tierra para todos. Es realmente brutal, es realmente tan destructivo como lo parece. Y hay que detenerlo. Se pudo con los nazis, pero
era una escala más pequeña. Estamos hablando ahora no de terminar con las perversidades del régimen nazi, pero las perversidades de la especie humana globalmente. ¿Podemos hacerlo? No sé. Gracias, Graciela, muy claro. Nos quedan unos minutos a ver si la audiencia tiene alguna pregunta. Mariano, ¿me puedes ayudar a moderar? Sí, una pregunta, vení, Gastón, si te puedes acercar, por favor. Hola, Graciela, un gusto, voy con la pregunta. Entonces, para reducir los niveles de carbono, este carbono que se atrapa no puede volver a través de esta perversidad que pasaba con la ley Q45, sino que tiene que obligatoriamente ser insumo de estos bienes económicos que usted menciona, que es la desalinización del mar, los plásticos y estos combustibles sintéticos. Entonces, ¿cómo se hace para que ese carbono o ese CO2 solo se use para esas industrias y no venga algún piola a decir, no, bueno, te lo compro, pero lo voy a usar por mecanismos donde ese carbono vuelve a la atmósfera? Bueno, no se puede hacer perfectamente lo que usted acaba de decir y lo que yo quiero hacer. Nada es perfecto en este mundo, pero existen mecanismos de certificación. O sea, si usted quiere usar la ley 45Q, tendría que certificar qué diablos va a hacer con esa ley. Y los científicos tienen que estar ahí metidos y decir, mire, ciertas cosas, fenómeno, pero inyectar el CO2 de nuevo adentro de los, ¿cómo se llama? De los depósitos de gasolina, de los depósitos de petróleo, no vale. Entonces hay una certificación que hace falta. Esto es totalmente estándar. Se puede hacer y se debe hacer. No sé, porque la persona que me lo preguntó hizo la pregunta y se fue rapidísimamente. Así que no sé dónde está. Entonces quiero saber si quiero saber si lo que dije fue claro o no. No, sí, es claro, y creo que iba al punto inicial de la pregunta de Elisa. Yo me lo imaginaba, o sea, lo trataba de pensar y decía, o el carbono o el CO2 tiene ciertas features que solo hacen que sirvan para las industrias donde usted lo está pensando, o, bueno, la certificación es un instrumento de regulación, entonces. Pero todo tiene un instrumento. Mire, la creación del mercado de carbono, no el mercado, pero la creación del mercado, es una regulación. Es un instrumento de regulación. Es el mercado de carbono que yo inventé en el año 97, en Kioto. Es el primer arreglo internacional, acuerdo internacional, que está basado en la creación de un mercado. Y la creación de un mercado es una regulación. Los mercados no vienen del aire. La creación del mercado es una regulación. El funcionamiento del mercado no lo debería ser, tiene que ser libre. No sé si me explico. Sí, correcto. Fíjese, los mercados están basados en los derechos de propiedad, que son los derechos fundamentales más importantes del capitalismo. Y esos derechos de propiedad son regulaciones. Mire, le digo una cosa porque seguro que no lo pensó, seguro. Hay 2 países en el mundo. ¿Cómo se llama usted, señor? Gastón Gertner. ¿Gastón qué? Gastón Gertner. Gertner, mucho gusto. Graciela Chicheninsky. Mire, en este momento existe solamente una manera de producir CO2 que nosotros estamos utilizando, pero si no se la certifica apropiadamente, uno hace exactamente lo contrario de lo que uno quiere hacer. Hay 2 países en el mundo, dos, en donde los derechos de propiedad
no permiten que la gente compre tierra o propiedades que están construidas en terreno. Lo que digo no parece claro y me pido disculpas, porque es mi español. Pero lo peor es que usted podría decir, bueno, habla en inglés. No, lo peor es que mi inglés es peor todavía. O sea que no puedo satisfacerlo. O sea, es muy difícil encontrar una manera de hablar cuando uno está hablando entre dos lenguajes que tienen raíces muy distintas. Lo que quiero decir es que hay dos países en el mundo. Usted lee en el diario cuando quiere comprar una casa en China. ¿Qué casa puedo comprar? No puede comprar casas en China. Y entonces usted dice, bueno, pero los chinos son todos locos porque tienen un sistema de derechos de propiedad basados en el comunismo, en el cual nadie puede tener los derechos de propiedad sobre los medios de producción, que es una definición del comunismo. Muy bien, están todos locos, de acuerdo. Pero un momento, señor, vaya a Londres, busque en el diario si puede comprar una casa en Londres, y no puede. Porque usted no puede comprar casas en Londres, porque el terreno es poseído, es la propiedad de la, ¿cómo se llama? The Crown, ¿cómo se llama? La corona. Dicen. ¿Ah? ¿Cómo se dice The Crown? De la corona. De la corona, ahí está. Entonces, tanto en Inglaterra como en China, en el caso de China, la gente, y en el caso de Inglaterra, es la corona, no se puede comprar bienes de propiedad así. Se puede comprar solamente lo que se llama temporary leasing. No sé cómo se traduce eso. Y entonces, si los chinos están locos, que puede ser, los ingleses están más locos. No sé si me explico. Y además después están los otros derechos de propiedad en Brasil, que no tiene derecho de propiedad sobre el Amazonas. Entonces, los derechos de propiedad es una cosa muy complicada que no se puede evitar. Y tanto en países comunistas como en los primeros países que pasaron por la revolución industrial, como en los países latinoamericanos, existen derechos de propiedad muy complicados. Y todo eso, al mismo tiempo, requiere regulación. No hay ninguna manera. Y los chinos están regulando la compra y venta de terreno, los ingleses regulan la compra y venta de terreno. El asunto es que una vez que terminan con esa regulación, que le den una regulación, pero que lo dejen trabajar en forma libre, porque si el mercado no trabaja en forma libre, no funciona. Entonces hay que tener todo esto en consideración. No sé si estoy clara. Sí, al menos para la pregunta sí, y que necesita una regulación de este tipo vía certificaciones. Muchas gracias. De nada. Voy a aprovechar y voy a hacer una última pregunta, Graciela, y agradeciendo, digamos, de nuevo su participación. Mi nombre es Mariano Rabasa. Usted mencionó, digamos, su participación en el diseño del mercado de carbono en el protocolo de Kioto, que finalmente no se terminó aplicando, por más que se haya aplicado a una escala reducida en la Unión Europea. ¿Cuáles son las lecciones que aprendió de todo ese proceso, digamos, del diseño, digamos, las cuestiones políticas y la implementación de un mercado global? Bueno, primero quería clarificarle que la idea de hacer un mercado de carbono es mía, solamente mía. Y yo trabajé con el representante argentino, que era el embajador Estado Ayuela, que representó a la Argentina en the Convention of the Parties en el año 97. Y ahí fue que creamos, con el resto de Convention of the Parties, con mi propuesta del mercado de carbono, fue votada por las naciones. Y de esa manera se creó el mercado de carbono. Ahora, el mercado de carbono tuvo éxito. Fíjese, le voy a
le puedo mandar a través de ¿cómo se llama? ¿Estela? No. Elisa. Elisa. Le puedo mandar un artículo en uno de las revistas físicas bien conocidas que se llama Physics Today, que demuestra que el mercado de carbono que yo creé en el año 97, que como usted dice bien, fue usado solamente por la Unión Europea, porque Estados Unidos nunca lo ratificó, tuvo completamente éxito. Esto significa que ese mercado de carbono fue adoptado por 27 países europeos en lo que se llama la Unidad Europea, Emission Trading System, EU ETS. Y ese sistema de mercado logró su objetivo de bajar en 20 años la producción de emisiones de carbono de los 27 países por 5% bajo del nivel de los 20 años antes. O sea que los países europeos están produciendo ahora, dado a esa regulación, están produciendo ahora 5% menos emisiones de los que estaban produciendo hace 23 años. Realmente funciona. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay una especie de, ¿cómo se llama? Yo tengo mucha dificultad. Una alergia a respetar las convenciones legales internacionales. Porque los habitantes y los votantes de Estados Unidos ven a las Naciones Unidas como a un arma del comunismo. Yo sé que es un poco raro, yo sé que es una cosa un poco distinta de lo que uno podría imaginar, pero es cierto. El público votante en Estados Unidos no está muy bien educado. Entonces ven estas regulaciones que son complicadas y estas leyes las ven como una arma del comunismo para impedir que el ciudadano americano pueda ejercitar su libertad de voto. Es una especie de confusión total. O sea que, excepto por eso, ya fue aceptado el mercado de carbono, toda la unidad europea lo utilizó, los físicos y también los representantes del gobierno, de los gobiernos de la unidad europea, aceptan que ha sido un éxito total y que se puede extender a todos los países del mundo y que de esa manera se puede efectivamente reducir las emisiones. ¿Y por qué no se hace? Bueno, en mi punto de vista, la debilidad más grande de la especie humana no es falta de intelecto. La debilidad más grande es la organización social. Y nosotros tenemos grandes intelectos y grandes creaciones científicas, pero no podemos organizarlos socialmente. Y lo que hacemos con nuestra organización social es terrible, destructivo y estúpido. Y puede llegar a ese error en nuestra falta de sofisticación, de organización social y política, va muy posiblemente a llevar a que nuestra especie se va a terminar, porque no podemos organizarnos. Y cada cosa que hacemos es peor que la próxima. Y esto ya se ve en este momento en el mundo por una serie de movimientos políticos, etcétera, que son muy peligrosos. Todo el mundo lo acepta. Entonces, yo no sé qué decirle, excepto que los científicos están todos de acuerdo y nosotros hicimos lo que los científicos dijeron y encontramos la implementación a través de un sistema de mercado
que es la parte más científica que tenemos dentro de la economía, la sociología, etc. Y sin embargo, no sé si vamos a poder tener éxito, porque el ser humano es muy destructivo en términos de la organización política y social. No sé si lo que digo es claro. Sí, Graciela, clarísimo. De vuelta Elisa Belfiori acá. Estamos en horario, Graciela, por nuestro lado, simplemente agradecerle por participar y por compartirnos todo lo que sabe. No sé si hay algo más que nos quiera compartir y si no ya cerramos acá la conversación. Bueno, existe una posibilidad que la compañía en la cual yo creé, Global Thermostat, y otras van a tener éxito comercial. Es posible, no es imposible. No puedo decirle lo que va a pasar, porque no predijo el futuro. Pero yo creo que la habilidad de hacerlo en forma privada y usando el sistema de mercado es muy importante. Porque si no, terminamos con organización política, y las organizaciones políticas, sociales, etcétera, como ya le digo, son débiles y no son perfectas. Entonces, si podríamos encontrar una solución de mercado, sería muy bueno. Ese es mi punto de vista. Pero si alguien está en desacuerdo conmigo acá, díganle, porque yo no tengo la propiedad de la verdad. Yo solamente estoy tratando, como todos nosotros. No, creo que mi interpretación acá es que todos compartimos la idea del mecanismo de mercado y simplemente eran clarificaciones que necesitábamos entender para poder entender exactamente la idea de Global Thermostat. Si les parece, cerramos acá. Le damos un aplauso a Graciela, muchas gracias. Y quedamos en contacto, Graciela. Un beso para todos ustedes. Un beso grande. Gracias. Chao.